Este nuevo día lo hizo el Señor, así que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bienvenido un día más a estudiar un poco la palabra. Nos toca estudiar Génesis capítulo 38 y quiero recordarte lo que pasó en Génesis 39. Vimos que comenzó la historia de José y vimos tres actitudes erradas en una misma familia. La primera era un hijo consentido, Jacob consentía a su hijo. La segunda, un hijo que no sabe manejar la revelación, no sabe manejar lo que Dios pone en sus manos. Y vimos también que unos hermanos que odiaban al punto de querer asesinar al hermano. Bueno, entre esta historia, vamos a ver, yo te dije que comenzaba a partir del capítulo 37, comienza la historia de José. Pero entre medio de la historia de José hay una historia que es un poco espuria, un poco extraña, que te va a parecer rara porque es como que corta de hablar de José y habla de Judá. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que nos permitas entender tu palabra, tu verdad, y Señor, que tú nos ayudes. Espíritu Santo, no dejes que nos extraviemos, Señor, no dejes que nuestro propio razonamiento sea mayor que tu verdad, que tu revelación, que tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, pues en medio, te decía yo, en medio de la historia de José, aparece esta historia del capítulo 38 y quiero que prestes atención. Dice, aconteció en aquel tiempo, estoy leyendo Génesis capítulo 38, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo adulamita, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas cosas son
cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ok. Es una historia un poco extraña, ¿verdad? Quiero que miremos cosas aquí. Mis hermanos, qué importante que es cuando nuestra vida la vivimos para el propósito. Qué importante que es cuando nuestro corazón no está centrado en sentimientos, sensaciones y emociones, en pasiones desordenadas. Qué importante que es cuando nos casamos por propósito. Qué importante que es cuando lo primero en nuestra vida es Dios y su voluntad. En esta historia vamos a ver cosas súper interesantes. La primera de ellas es que fíjate que Judá se apartó de sus hermanos, dice ahí, ¿verdad? Y se fue a Adulam. Y allá se encontró con un amigo que se llamaba Ira y tomó una mujer que no era de su familia. Tomó una mujer que no era de su pueblo. Primer error de Judá. Voy a poner aquí Judá. Tomó mujer sin pensar en el propósito. ¿Saben? Usted puede decir, bueno, pero ya, toma mujer, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú eres un escogido, todo lo que tú haces tiene un propósito de parte de Dios. El problema es que cuando tú eres un escogido, como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Hermanos amados, qué importante que es entender que, oye, no estamos por gusto en esta tierra. Qué importante que es entender que no hemos venido a esta tierra para nacer, crecer, reproducir y morir. No, vinimos con un propósito. Y si nuestro corazón no se entrelaza en el propósito, habrán consecuencias nefastas. Mira, Judá tomó mujer sin pensar en el propósito, sin pensar, oye, yo soy de la familia sobre la cual pesa una promesa de Dios y yo necesito hacer las cosas de manera que agrade a Dios. Si te das cuenta, la actitud de Judá es muy parecida a la actitud de Esaú, que tomó mujer fuera de su casa. Ahora, cosas que suceden aquí. La vio a la mujer, se enamoró, la tomó, se llegó a ella dio a luz un hijo, dio a luz otro hijo y dio a luz un tercer hijo. Interesante porque si tú te pones a pensar, la Biblia no habla más respecto del último hijo. Y se muere el hijo mayor, se muere el segundo hijo, del tercer hijo no se habla más nada. Y por si esto fuera poco, muere su mujer. Yo siempre digo, cuando hacemos las cosas y somos parte del plan de Dios, tenemos que tener especial cuidado de recordar que se trata de la gloria de Dios y que se trata de la gloria de Cristo y que ya no se trata más de nosotros
que ahora amamos a Dios por encima de todas las cosas y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Toda vez que olvidamos de eso, toda vez que olvidamos en primer lugar que Dios está por encima de todas las cosas, pagamos consecuencias nefastas. Te doy un ejemplo. Hay muchas personas que se casan siendo creyentes, se casan en yugo desigual, así como Judá. Y es interesante porque después de un tiempo los ves o divorciados, o hijos que mueren, o hijos apartados de Dios, o terminas apartándote, o aunque no te apartás, tu vida es un suplicio, estás sufriendo, o si sos mujer, te toca soportar que tu marido sea infiel, que te la haga, tenés que aguantar eso y tenés que vivir con eso, tus hijos aprenden a vivir con eso, y la vida se hace un desastre, o de repente algún día de esos tu marido se muere, o tu mujer se muere y no sabes por qué, le vino una enfermedad y se murió. Y es precisamente por eso. Y me dirás, bueno, Dios es un Dios malo. No, Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios inmensamente bueno. Él es benigno, pero el problema es que cuando tú te sales del propósito, cuando tú no oyes al Señor, pues la consecuencia siempre será muerte. Entonces, en primer lugar, Judá tomó mujer sin pensar en el propósito. Y esto muestra lo desastroso de vivir nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Como resultado, voy a poner aquí, murieron dos de los tres hijos. Murieron dos de los tres hijos y también murió la esposa. Ahora, quiero mostrarte otra porción de la historia, y es que dice, y era el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Viste? El resultado de cuando hay algo que no está dentro del propósito es que no sale para la gloria de Dios, no es para la gloria de Dios. Voy a poner aquí, no nació para la gloria de Dios. No nació para el propósito, entonces por ende murió rápido. Él fue el primero de los hijos de Judá, pero murió, dice, y fue malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová le quitó la vida. No es que, ay, se murió. Jeje. No, Dios le quitó la vida. Bueno, entonces, ahora aquí aparece en escena otro personaje. En ese tiempo, a fin de que se perpetúe el nombre de alguien, luego Dios lo dio como ley, pero en ese tiempo había la costumbre de que si muere el hermano mayor, el hermano menor tenía que darle descendencia a su hermano. Era una obligación del hermano menor darle descendencia a su hermano. Entonces, Judá quiso solucionar esto de ese modo. Le dio el mandato a Onán. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Ahora, fíjese la actitud de Onán, versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra y por no dar descendencia a su hermano. Versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Mi hermano, esta historia es una historia bien triste. Muchos predicadores usan esta historia para decir que la masturbación es pecado y que Dios le quitó la vida a Onán porque Onán se masturbaba en realidad y eyaculaba fuera de su mujer. Pero lejos está eso de ser la aplicación de esta palabra. A ver, es demasiado simple esta aplicación para usarla. ¿Por qué? Porque esta porción de la palabra tiene una aplicación más profunda todavía. Fíjese que voy a poner aquí Onán
nacido fuera del propósito, era egoísta. Y no estaba dispuesto a negarse por su hermano. Fíjese que dice que como él sabía que la descendencia no era para él, él no quería darle descendencia a su hermano, no quería. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Eh, Mi hermano, decía yo, una gran mayoría de pastores usa esto para decir que la masturbación es pecado. Y en realidad, si usted quiere enseñar respecto de, de que la masturbación es pecado, que por cierto es pecado, pero es pecado por otra connotación. La masturbación es pecado porque usted necesita pensar en otra persona o imaginar a otra persona o mirar cosas que no debe. Y en ese aspecto es pecado. Eh, pero esto no se aplica a eso. Aquí no se trataba de que el hombre se masturbaba, aquí se trataba de que el hombre no quería dar descendencia. Y lo que le quiero mostrar es esto. Fíjese que cuando usted no entiende el propósito, cuando usted hace las cosas fuera del propósito, no entiende lo terrible de sus acciones. Y en el caso de Judá es terrible que él no pensó en el propósito en el momento de casarse. Y en el caso de, y usted ve que los hijos nacen y nacen fuera del propósito. Y la vida de Judá tenía un propósito en esta tierra y de Judá, escucha lo que le voy a decir, de Judá tenía que nacer o él era padre de quien sería el Mesías. Fíjese que Onán, cuando no quería negarse y darle descendencia a su hermano, en realidad lo que estaba haciendo estaba perturbando el propósito, porque de uno de los hijos que nace al final de esta historia, es descendiente del Señor Jesucristo. Entonces, yo lo que te quiero mostrar aquí es, en primer lugar, lo perverso de no hacer las cosas conforme al propósito y que los que no son del propósito no están dispuestos a negarse por causa de su hermano. Voy a poner aquí, Onán no solo disfrutaba de la esposa de su hermano, sino que cada vez que se juntaba con ella, iba en contra de su hermano al no querer darle descendencia. Eh, Tu Señor y el mío dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Tu Señor y el mío nos enseñó a negarnos. Tu Señor y el mío vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida. Tu Señor y el mío vino para la gloria de Dios y nos salvó para la gloria de Dios. Ahora, triste la actitud de Onán. No está dispuesto. Quiere utilizar los bienes, quiere utilizar lo que es de su hermano, pero no quiere darle descendencia a su hermano. Es decir, Onán es un tipo de la persona egoísta, de la persona que solo piensa en sí misma, de la persona que quiere aprovechar, aprovecharse de los demás. Voy a poner aquí, Onán era
el tipo de persona egoísta. Sí, quiero aprovecharme de la mujer de mi hermano, quiero aprovecharme, pero no quiero darle descendencia. Yo no quiero, yo no voy a dar, mis hijos van a ser mis hijos, no van a ser hijos para otro. Por cierto, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Tus hijos pertenecen a Dios y tus hijos, y debes saber que cuando tú procreas un hijo, estás procreándolo para Dios. Es impresionante porque hoy por hoy hay personas, hay una turba de mujeres y hombres también entre medio de ellos, pero en su mayoría los gestores de estos son homosexuales que andan procurando que no haya descendencia y andan procurando matar a los hijos en el vientre de la madre. Por cierto, si tú te pones a pensar, esta es una actitud egoísta tipo la de Onán. No estaba dispuesto a darle descendencia a su hermano, no estaba dispuesto, él solo quería aprovecharse del, del momento. Por cierto, era triste que una persona sea cortada y que no tenga descendencia. Y en este caso, la descendencia de Judá era muy importante, porque de ahí nacería el Señor Jesucristo. Pero este con su egoísmo estaba perturbando, estaba estorbando el propósito. Espero que usted me esté entendiendo lo que estoy hablando. Espero que usted entienda hacia dónde voy. Dice, y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Quiero mostrarle una cosa más. Fue desagradable a los ojos de Dios y le quitó la vida. Quiero hacer una aplicación aquí. Mi amado, ya usted ha pensado, esto va a ser hasta el 10, perdón un ratito, ¿Ha pensado usted que lo que usted hace debe ser para la gloria de Dios? ¿Ha pensado usted, se ha dado cuenta que lo que no se acomoda al propósito, Dios lo termina desechando, destruyendo? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo vive su vida usted? ¿Usted la vive por causa de Dios, para Dios? ¿O usted está viviendo solo para usted? Una cosa que muestra que usted es alguien del propósito de Dios me refiero cuando hablo de propósito, es que usted no vive su vida para usted. Usted está más preocupado en dar descendencia para su hermano mayor, porque su hermano mayor es Cristo. Y entonces todo lo que usted hace ahora lo hace para gloria de Él, usted lo vive para Él. Un asunto que tenía Onán era que era hipócrita. Onán aparentaba. Onán, delante de todas las personas, Onán era, wow, este chico está redimiendo a la mujer de su hermano. Este chico le está salvando, entre comillas, a la mujer de su hermano. O sea, le está dando el uso correcto a la mujer de su hermano. Wow, este muchacho realmente vale la pena. Era alguien que aparentaba estar en el propósito, pero que en realidad no estaba en el propósito. Era alguien que aparentaba, sí, no, yo vivo por el propósito, no, yo a mi hermano quiero darle descendencia, pero en realidad no quería darle descendencia. Exactamente lo mismo pasa cuando usted aparenta ser cristiano. Exactamente lo mismo pasa cuando usted aparenta que es de Cristo y que vive por y para Cristo. ¿Sabe? No viva por apariencia. Y si está viviendo por apariencia, hable con el Señor hoy día y póngase a cuenta. O si quizá usted ha tenido la actitud de Judá y se ha salido del propósito, vuelva este día al Señor, dígale: Señor, me casé de la manera que tú mandas que no debemos casarnos, me casé en yugo desigual, Señor, o me casé de la manera incorrecta, perdóname, Señor. Es más, no solo no me preocupé del propósito, sino que le quité la mujer a otro y sin saber que eso era tremendamente ofensivo a ti, o le quité el marido a otra sin saber que eso era tremendamente ofensivo a ti, Señor. Y ahora estoy viviendo así y mi vida está un desastre, Señor, arréglala. La gran noticia es que a pesar de tu egoísmo, Dios puede restaurarte. Dios puede quitarte el egoísmo y Dios puede levantar descendencia para Él. Onán no quería darle descendencia a su hermano
Y era una historia era una historia de egoísmo, porque ¿en qué consistía esto? Cuando el hermano menor le daba descendencia al hermano mayor, la herencia no era para él. En realidad esto era por causa de la herencia. La herencia era para su hermano. Entonces, Onán obviamente no quería darle herencia a su hermano, no quería que le den herencia. En realidad el hijo y la herencia iban a ser para Tamar, la mujer de la mujer del primer hombre. Bueno, sigamos. Entonces, piensen esto. Tenemos en primera instancia un hombre que se casa sin preocuparse del propósito, se aparta de su familia, se aparta del propósito y toma mujer, no piensa en el propósito, tiene 3 hijos, de los 3 hijos 2 mueren. Y tenemos entre los 2 hijos uno que era egoísta y que no estaba dispuesto a negarse por causa de su hermano. No, él pensaba en sí mismo y quería todo bien para sí mismo. Bueno, veamos una tercera cosa en esta porción de la palabra. Dice, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Me gusta la actitud de Tamar. Tamar, a pesar que no era del pueblo de Dios, Tamar se acomodó, se sujetó, se sometió a lo que su suegro le decía. Ahora mire, dice, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Es decir, Judá quedó viudo. Y dice, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Otro tremendo, grave error. Voy a poner como punto 3. Judá viviendo en Adulam empieza a vivir las costumbres de Adulam. Las costumbres paganas de los adulamitas. Eso, ahí está mejor. Versículo 11 en adelante. Ok, mire, dice, pasaron muchos días, murió la hija de Súa, mujer de Judá, y después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de sus ropas, las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, porque para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Quiero mostrarte actitudes de Judá, apartado del propósito. Fíjate que Judá, estando en Adulam, ahora vive las costumbres de los adulamitas. ¿Cuáles eran estas costumbres? En los tiempos de trasquilar ovejas,
ellos hacían una fiesta a los dioses paganos. Y el propósito de esta fiesta era era para tener una buena cosecha el año que viene. El asunto de esto era que en medio de esta fiesta estaba involucrada la prostitución, que era parte de la adoración pagana. La adoración pagana, no me voy a cansar de repetirlo, lo repito casi todas las veces, pero toda adoración pagana, mis amados, estaba marcada por estos elementos. Había mucha comida, mucha bebida y había mucho sexo. Sexo de todo tipo. Entonces, fíjate, Judá ha comenzado a vivir las fiestas paganas. Voy a poner aquí. No tiene inconveniente en llegarse a una ramera. No tiene problema. Para él es normal. ¿Por qué? Porque él está viviendo con los inconversos. Él está viviendo en ese pueblo y en ese pueblo es normal. La Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, si nosotros no revisamos bien nuestras relaciones amistosas, podemos terminar apartándonos del propósito. Podemos terminar copiando costumbres o practicando costumbres de otra gente. Es más, mira, aún en la vida cristiana hay personas que pueden apartarnos del propósito. Sí, tu carne siempre está presta a apartarse del propósito. Y la pelea constante nuestra es con nuestra carne, que ella quiere, que ella siente, que ella desea, que ella anhela. Y peleamos constantemente. Nuestra mayor pelea, la verdadera batalla espiritual, no se trata de reprender al diablo. La verdadera batalla espiritual se trata de doblegar esta carne. De eso se trata. De hacer que esta carne dé fruto para su hermano mayor, que es Cristo. De hacer que esta carne viva para el propósito. Eso es lo que más cuesta. Fíjate que no tiene inconveniente en llegarse a una ramera. Es interesante, piensa en esto, es como que un hombre, un cristiano ahora se vaya a un prostíbulo y hable con la prostituta y le diga, bueno, mira, quiero llegarme a vos. Y ella le diga, ¿qué me vas a dar? Mira, ahorita no tengo que darte, pero te voy a dar, no sé, pues, 1.000 bolivianos, 2.000 bolivianos, una cosa así. Y ¿sabes lo que termina él dejando en prenda? Es como que él dejase en prenda su identidad. Mire lo simbólico de esto. Él está dejando su identidad, está dejando lo que yo soy, te lo doy. Mira, te pongo en tus manos lo que yo soy. Lo que me parece impresionante es el poco valor que él le da a lo que él es. Me parece impresionante y me parece que Jacob no ha hecho un buen trabajo en transmitir a sus hijos la importancia de lo que ellos son. Transmitir a sus hijos la importancia de toda esta historia. Toda esta historia tenía un propósito y ese propósito era la gloria de Dios. Pero claro, cuando tus hijos no son criados para la gloria de Dios, ellos no valoran la gloria de Dios. Y eso era lo que pasaba aquí. Era un error de Jacob que se está viendo ahora en Judá y en sus hijos. Voy a poner aquí, no tiene problemas en comprometer su identidad con una ramera. No tiene problema, él no tiene problema. Es triste cuando nos apartamos del propósito, es triste cuando caminamos por sendas que no conocemos, porque podemos estar negando nuestra identidad. Entonces él le da completo. Es como que alguien venga y diga, mire, no quiero que se sepa lo que estamos haciendo. Que le diga a una prostituta, me quiero meter con vos, no quiero que se sepa lo que estamos haciendo, pero te dejo mi carnet de identidad en prenda. Qué locura, ¿no le parece? Dice, y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Mire la actitud de Judá al juzgar. A él ya no... Él no piensa en sí mismo, él no piensa en que él también cometió el pecado. No, él es muy rápido para juzgar. Quémenla, sáquenla y sea quemada. Ahora, mire el revés que recibe. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Qué triste que una mujer
adulamita tenga que mostrarle a alguien de Dios, a alguien del pueblo de Dios, que su identidad es del pueblo de Dios. Qué triste que una mujer adulamita meta su mano para perpetuar la descendencia de aquellos que eran del propósito. Qué triste que Judá estaba apartado y que Tamar estaba más metida en el propósito que Judá. Qué triste que siendo hijos de Dios no entendamos el lugar donde Dios nos puso. Y hermanos, no se trata de juzgar a nadie, no se trata de pensar en otro, se trata de pensar en nosotros ahora. Dice, entonces Judá lo reconoció, versículo 26, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. De hecho, Judá tenía la obligación de darle, se había comprometido, pero Judá, por estar practicando costumbres que no eran de él, se olvidó. Y se olvidó del propósito, y se olvidó de su promesa, y no tuvo la actitud correcta. Y esta mujer ha tenido que con argucias hacer que Judá cumpla el propósito. Dice, sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Es súper interesante esto, pero no tiene problemas en comprometer su identidad como una ramera. Ahora, otra actitud errada de Judá, condena inmediatamente a Tamara olvidando que él también había pecado meses atrás. Pastor, ¿y por qué usted nos cuenta esta historia? Porque es importante que nosotros nos analicemos. Es importante que usted y yo nos analicemos. ¿Cómo somos respecto de las cosas de este mundo? ¿Cómo somos respecto de profanar nuestra vida? ¿Cómo somos respecto de llegarse a una ramera? Dice, oye, no amen al mundo. Cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ni amen las cosas de este mundo, ¿verdad? Fíjese que, ¿cómo es usted? Doquiera usted vaya, usted recuerda y usted sabe que usted es un hijo de Dios y usted nació con un propósito y camina hacia un propósito. ¿Cuál es su actitud para con Dios? Y la tercera cosa es, algo que determina el estado de tu corazón es el cómo tú juzgas. Cómo tú juzgas. Mira, aquí este hombre estaba caído. Y Dios en su infinito amor y misericordia está restaurándolo con una vergüenza grande. ¿Sabes? Le pasó lo mismo a David. ¿Te acuerdas de David? David asesinó a Urías Eteo, lo vas a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos. Pero David asesina a Urías Eteo y se queda con la mujer de Urías Eteo. Y ha pasado un año y David no tiene el menor viso de arrepentimiento. Y Dios en su infinita gracia y en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios soluciona el problema de David. Bueno, pues quiero mostrarte que aquí también Dios está solucionando el problema de David, el problema de Judá, y está volviendo a Judá al propósito. Te vuelvo a repetir, de este nacimiento queda de Fares, nacido de la prostitución e incesto a Tamar, Dios mostrando que Él es un Dios de toda gracia, de misericordia, de amor incondicional y que es un Dios de propósito, permite que nazca el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es descendencia directa. En realidad, después de Fares viene Booz, después el rey David y después el Señor Jesucristo. Eso lo podemos mirar en Mateo, capítulo 1. Entonces, 3 cosas vimos hoy. 3 cosas aprendimos hoy. Podríamos hablar mucho más, podríamos hablar toda la mañana de esto. Y está tan lleno de
tan lleno de enseñanza para ti y para mí. Quiero cerrar poniendo aquí, no obstante la actitud errada de Judá, Dios vela por su propósito. Y te comento esto porque quizá mientras escudriñábamos esta historia, tú te has identificado, quizá con Judá, que deliberadamente te apartaste del propósito, quizá justo ahora que después de muchos años estás escuchando una prédica y estás diciendo, oye, yo un día me aparté y por eso estoy lejos del Señor, y hace tantos años que me aparté del Señor y no consigo volver a Él. Bueno, la intención no es condenarte. Quizá también tú has olvidado el propósito o no o no has entendido el propósito y quizás estás viviendo de una manera egoísta. Quizás solo quieres disfrutar de las cosas que Dios te da, pero no quieres vivir para la gloria de Dios y no te preocupa para nada el propósito. Bueno, quizás tú eres el tipo de persona muy egoísta que le gusta servirse de los demás y no está preocupado por hacer las cosas para la gloria de Dios. Bueno, la intención de esto es mostrarte que a pesar de todo, Dios es un Dios de gracia, misericordia y amor incondicional. Y que no importa qué tan lejos te hayas apartado, puedes volverte al propósito, puedes pedirle perdón al Señor porque en medio de tu ignorancia egoísta has sido desagradable a los ojos de Él. Pero Él, a pesar de ello, quiere darte vida en el Señor Jesucristo. Onán murió para que tú conozcas esta historia. Dios le quitó la vida a Onán para que quede escrito, porque lo que quedó lo que fue escrito antes fue escrito para tu enseñanza y la mía. Y esto no es una porción que trae desolación y muerte, es una porción que está escrita, aunque es extraña, es espuria, es rara, está metida entre la historia de José, pero a pesar de todo eso, Dios dejó esta porción de la palabra para restaurarte a ti y restaurarme a mí. Fíjate que quizá tú eres de los que ha empezado a vivir conforme a las costumbres de este mundo y al igual que Judá, ya practicas las costumbres paganas, ya tu vida está centrada en trago, comida, diversión, y te olvidas que tú has sido llamado con un propósito. Bueno, quizá tú más de una vez has comprometido tu identidad y de ser hijo de Dios, has escondido el ser hijo de Dios y has actuado como hijo del diablo. Bueno, la noticia para ti de esta mañana es que no obstante tu actitud errada, Dios vela por su propósito y está dispuesto a restaurarte. Quizás has estado viviendo todo este tiempo y no le has hallado sentido a tu vida, no le has hallado propósito a tu vida, porque claro, te apartaste del propósito, te apartaste del Señor, has querido vivir a tu manera, te has ido, poco a poco tu corazón se ha ido endureciendo. Bueno, hoy es un buen día para volver. ¿Qué sabes tú si el propósito del Señor es... Bueno, sabe tú que el propósito del Señor es que tú vivas para la gloria de Cristo. Y vuélvete al propósito. Y procura la gloria del Señor. Y acuérdate a partir de ahora, de aquí en adelante, tú y yo, y todos los que nos decimos cristianos, no estamos en esta tierra por causa nuestra. Estamos en esta tierra por causa del Señor y para la gloria de Él. La oración de mi corazón es que el Señor te hable a través de esto y que tú este día te vuelvas al propósito. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias, Señor, porque ¿cómo podríamos decir que tú eres un Dios perverso y malo si eres el Dios de las oportunidades? Si tú a los que son tuyos, si tú a los que tú has llamado, a los que tienen un propósito en ti, Señor, tú los cuidas a pesar de la perversión de ellos y poco a poco les vas quitando la perversión y los vas transformando de gloria en gloria. Señor, gracias porque un día tomaste a estos perversos. Dice tu palabra que la iglesia, Pablo le dice a los corintios, miren que no son ustedes muchos nobles ni muchos sabios, sino que lo vil y lo menospreciado de este mundo. Probablemente, Señor, nosotros somos lo vil y lo menospreciado de este mundo.
Pero tú en tu infinito amor, gracia, misericordia y amor incondicional estás transformando nuestra vida para gloria tuya. Señor, yo bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que este día ellos entiendan el propósito y vivan el propósito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.